Sí, voy a grabar, ¿ya? La variable independiente es la que puede ser modificada por el investigador, mientras que la variable dependiente no es modificada directamente por el investigador, es modificada por los cambios en la variable independiente. Entonces la fotosíntesis no la podemos nosotros regular a nuestro gusto. La fotosíntesis va a ser una consecuencia de las modificaciones que nosotros hagamos en alguna clase de variable. Entonces yo les contaba la clase pasada que aquí, por ejemplo, teníamos la luminosidad alta y la luminosidad baja. Si ustedes se fijan, con una alta intensidad lumínica, que se considera que es un factor fundamental para la fotosíntesis, nosotros vemos que la temperatura, claro que incide en la actividad fotosintética, y hay una temperatura, ¿no es cierto?, óptima, a la cual se alcanza la máxima actividad o tasa fotosintética, en este gráfico, ¿ya? En particular. Por otra parte, si yo tengo una baja intensidad lumínica, podemos ver que la temperatura se hace como relativamente independiente respecto a la fotosíntesis, o la fotosíntesis se torna independiente, más bien dicho, respecto de la temperatura. ¿Por qué? Porque como hay baja intensidad lumínica, tenemos que hay un factor fundamental para la fotosíntesis que no está presente, y por lo tanto no puede haber fotosíntesis si no hay luz. Por lo tanto, si no hay luz, la fotosíntesis se hace independiente de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estoy diciendo en este gráfico en particular sería como un ejemplo de lo que nosotros observamos o afirmamos en un gráfico, que yo les dije que había que empezar a diferenciar. Cuando en una pregunta PTU o de transición les preguntaban hacer una afirmación o una observación, yo simplemente describía lo que yo estaba observando, que era básicamente lo que yo le estaba contando. Por ejemplo, que hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y la tasa fotosintética cuando tengo luminosidad alta hasta aproximadamente, no sé, 35 grados, por decirle algo. Eso es algo que yo veo, hay algo objetivo, es algo que yo estoy viendo del gráfico. O que la máxima actividad, ¿no es cierto?, de tasa fotosintética se obtiene a 35 grados Celsius a alta intensidad lumínica. Son cosas que yo veo, que yo puedo afirmar. Pero cuando me piden hacer una conclusión o una deducción, entonces yo ahí tengo que hacer una inferencia y tengo que eh, establecer relaciones de causa y efecto y tengo que dar una explicación. O sea, me están pidiendo una explicación, ¿ya? Eh, entonces, por eso es importante que ustedes diferencien cuando les hagan la pregunta de un gráfico, qué es lo que le están pidiendo. Si me están pidiendo observar o afirmar en un gráfico, o me están pidiendo concluir o inferir o deducir, porque las respuestas van a ser distintas, ¿ya? También les estuve hablando de un ejemplo concreto, si no mal me equivoco. Esta fue una prueba, es una pregunta que yo les dije que salió en la prueba eh, of- modelo oficial PSU admisión 2020. La admisión 2020, o sea, la anterior al modelo PDT. Y en este gráfico incluían aquí el concepto de grupo control. Yo les contaba que el grupo control se utilizaba para comparar el efecto de alguna variable independiente eh, con, ¿no es cierto?, en un grupo que iba a recibir un tratamiento en particular. Entonces, un grupo control siempre es un grupo de células o individuos o seres vivos en condiciones naturales o fisiológicas que se va a comparar, como les decía, o contrastar con un grupo de células, individuos o seres vivos que recibe un tratamiento o un fármaco o una droga. ¿Ya? Entonces, este gráfico es oficial, es DEMRE, y como les dije aquí, estamos observando un grupo control de células comparadas con un grupo de células tratadas con una enzima proteasa que degrada las proteínas. Entonces, si ustedes se fijan, a ambas cultivos celulares, tanto el control como las tratadas con la proteasa, le aplico una hormona X. Y me doy cuenta que se da una diferencia notable entre las células que son control versus las células tratadas respecto a la interacción con la hormona X. Si ustedes se fijan, acá hay una respuesta inhibitoria que provoca la hormona X en las células control,
respecto de una actividad celular, que no sabemos cuál es, pero da lo mismo, mientras que las células tratadas no responden, es decir, se tornan insensibles a esta hormona X. ¿Ya? Entonces, ahí tiene un ejemplo como concreto, y aquí me están preguntando concluir. Entonces, aquí, en el fondo, lo que yo tendría que hacer es, como les dije, hacer una inferencia de lo que puede estar pasando, o lo que podría estar explicando este fenómeno. No es solamente ver que hay una diferencia entre el grupo control y los grupos tratados, ¿entiendes? Sino que yo dé una explicación. Esa explicación no necesita ser compleja, puede ser una explicación simple. La explicación simple, y la pueden ustedes corroborar en el DEMRE que yo les estoy diciendo en el facsímil, la explicación simple era simplemente que la proteasa, ¿no es cierto?, el tratamiento con proteasa inhibía las respuestas de las células a la hormona X, o inhibía la respuesta de las células a la hormona X. Esa era la respuesta de EMRE, ¿ya? Ahora nosotros podíamos profundizar un poco más en eso y agregar cosas, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría haberme dicho que la proteasa lo que hizo fue degradar el receptor de membrana proteico que enlazaba a la hormona X. Entonces, como se degradó ese receptor extracelular, ya no puede la hormona ejercer su efecto fisiológico sobre la célula. Entonces, esa misma respuesta que yo le estoy diciendo ya implicaría 2 o 3 líneas, o sea que sería más larga. Entonces, el DEMRE usualmente trata de buscar respuestas cortas y simples. O lo mismo que yo explico como en largo, pero reducido como en la mínima cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que los estudiantes lean rápido el ejercicio y las respuestas y contesten, ojalá en menos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque la lógica de los ejercicios de la antigua prueba de selección universitaria y la prueba PET es que sean ejercicios de rápida lectura y ejecución, no que usted se quede pegado 5 minutos, ¿entienden? Si alguien se queda pegado 5 minutos en una pregunta, ya no cumplió con el objetivo de la pregunta. No pudo resolver, ya no cumplió con el objetivo, porque la pregunta es de rápida lectura y rápida resolución. Está hecha para que el alumno o la alumna lo conteste de forma rápida. Entonces, sea matemáticas, sea lenguaje o sea ciencia, en general las preguntas están construidas bajo un criterio de tiempo de lectura y de tiempo de resolución. Y el tiempo de resolución tiene que ser rápido. Como les dije, si alguien se demora 5 minutos en una pregunta, quiere decir que no cumplió con el objetivo. Como que no supo hacer el ejercicio, qué es lo que había que hacer. Ya se perdió en las variables, no sé, se confundió o no sabe cómo hacerlo. Ya, vamos hoy día a hablar de algo nuevo que tiene relación, ¿no es cierto?, con niveles de organización biológica. Por lo tanto, lo que veríamos hoy día son niveles de organización biológica y clasificación taxonómica. Esos son como los aspectos que vamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? La clasificación taxonómica nos va a servir para entender elementos relacionados con evolución, ya que, como ustedes saben, son elementos curriculares propios de primero medio ahora, y que hasta el año pasado se evaluaban en el lectivo de biología. Entonces, no sabemos todavía si el DEMRE va a modificar eso, porque, como decía bien ayer una compañera, el DEMRE va a publicar este lunes o la próxima semana el temario final definitivo de este año de la prueba. Entonces ahí vamos a hacer conciencia cierta si hace algún cambio, ¿ya? ¿No? Sí, Entonces, respecto de niveles de... lo pasé. No importa, Para el audio, ya, como les decía anteriormente, respecto a niveles de organización biológica, ustedes tienen, ¿no es cierto? Ustedes tienen desde lo más simple hasta lo más complejo. Ya, entonces, mi pregunta es la siguiente. No sé si ustedes ven aquí en este diagrama si falta algún nivel de organización biológica, ¿ya? Alguien que se dé cuenta de eso. Tenemos el átomo, ¿no es cierto?, que es la unidad básica de la materia, que se organiza en moléculas. Las moléculas, acuérdense que termodinámicamente su formación está favorecida debido a que los átomos se tienden a unir entre sí para adquirir la configuración del gas noble, que es la configuración que les da estabilidad desde el punto de vista de la energía potencial y del punto de vista electrónico. Por lo tanto,
la formación de moléculas, como les decía anteriormente, entre los átomos, es algo que está termodinámicamente favorecido. Entonces las moléculas son cuando usted tiene dos o más átomos que se unen entre sí para formar una unidad química. No existe un tamaño máximo de la molécula. Ustedes pueden tener moléculas que tengan millones de átomos, así que yo no puedo decir, mire, hasta 500 átomos es una molécula y de ahí en adelante no. No, no hay un límite definido, preestablecido. Lo que sí podemos decir es que hay moléculas pequeñas y hay moléculas más grandes. Y hay moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Sí, faltan las partículas subatómicas y las elementales, sí, tienes razón. Efectivamente, el átomo está formado por protones, electrones, neutrones, y estos a su vez por subpartículas, pero para efectos de EMRE no es necesario saber eso, ¿ya? Lo importante es que sepan que los elementos que existen en la naturaleza se combinan y empiezan a formar moléculas, y estas moléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas, y ese proceso de formación de moléculas es espontáneo, o sea, está termodinámicamente favorecido. Entonces, las moléculas orgánicas son aquellas que se estructuran en base al átomo de carbono. El átomo de carbono, que es un elemento del grupo 6 del grupo 4, perdón, de la tabla periódica, un elemento no metálico, es un átomo que es súper especial porque es el único elemento de la tabla periódica que puede formar enlaces covalentes ultra estables o metaestables con otros elementos no metálicos, sobre todo con otros átomos de carbono. Por lo tanto, el átomo de carbono tiene la facultad de formar cadenas o esqueletos, como les decía anteriormente, basados en este átomo. Y esos esqueletos son resistentes a la temperatura, a la vibración mecánica, a la acidez, etc. Entonces tienen una estabilidad que es bastante importante. Y estas moléculas orgánicas pueden a su vez unirse con otras moléculas orgánicas formando polímeros. Poli viene del griego muchos y mero unidades. Polímeros significa que usted va uniendo las moléculas entre sí por enlaces intermoleculares y va formando macromoléculas. Por lo tanto, las macromoléculas son polímeros de moléculas orgánicas que se van uniendo entre sí. Ya, obviamente también tenemos moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas están en el mundo inerte, eh, corresponden a sales minerales. El agua, por ejemplo, es una molécula inorgánica que es fundamental para la vida. De hecho, es la molécula que se encuentra en mayor proporción en los seres vivos. Los seres vivos mayoritariamente son agua. El agua es una molécula fundamental para las reacciones bioquímicas, sirve como solvente universal, etc. Entonces, no podemos dejar de lado tampoco decir que las moléculas inorgánicas no tienen importancia, porque son fundamentales. Y el ejemplo clásico está en el agua, ¿ya? H2O. Pero las moléculas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, tienen la facultad de poder polimerizar, como les comentaba, tienen la facultad de tender a unirse unas con otras, y también es un proceso que bajo ciertas condiciones es espontáneo, o que termodinámicamente puede estar favorecido. Entonces, la formación de macromoléculas sería como una consecuencia natural de este proceso de unión de moléculas orgánicas entre sí para formar cada vez estructuras más complejas. Si ustedes se fijan, voy aumentando aquí, obviamente, de orden de magnitud y de tamaño, porque si antes estaba en el orden de los Armstrong o de los picómetros, que son una unidad de medición de tamaño súper minúscula, cuando ya hablo de la macromolécula estoy en el orden de los nanómetros, que es algo así como la 1000.000.000ª fracción de un metro. Luego, ¿no es cierto?, las macromoléculas se organizan en complejos supermoleculares. Ahí la pregunta que les decía, si ustedes se acordaban de o veían acá algún nivel que faltaba. Lo que faltaba aquí era el complejo supramolecular, como estructura o nivel de organización. El complejo supramolecular es cuando tienen varias macromoléculas que se unen entre sí y forman estructuras complejas que cumplen una función. Por ejemplo, el típico ejemplo concreto son los ribosomas, que están presentes de manera universal en todas las células de la Tierra. Bueno, como les decía anteriormente, la idea de esto es que ustedes van viendo como cada uno de estos niveles, entendemos la definición y además van buscando ejemplos de cada nivel. No sé, por ejemplo, si yo les digo a ustedes
el agua, obviamente el agua o la sal común de mesa son moléculas, o el amoníaco, pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, vitamina C, o la clorofila que participa en la fotosíntesis, o si les digo ácido graso, o si les digo la molécula del ATP, o el colesterol, son ejemplos todos de moléculas orgánicas obviamente, pero son ejemplos de moléculas. Para hablar de macromoléculas yo necesito pensar en polímeros, entonces ahí no podría ser, no sé, cualquier cosa. No podría ser un aminoácido, o usted no me podría decir, profe, la glucosa, porque la glucosa no es una macromolécula, la glucosa es una molécula, un azúcar simple, una molécula orgánica. Entonces, si yo hablo de macromolécula, tengo que pensar en alguna estructura. Pues. Puedo pensar en proteínas, por ejemplo. Puedo pensar en colágeno, que es la proteína más abundante de los tejidos animales. Mayoritariamente, la mayor parte de nuestro porcentaje en masa es colágeno, dejando de lado el agua, por supuesto. ¿Ya? Podría pensar también en alguna enzima digestiva, en alguna enzima que funcione en el metabolismo. Podría pensar también en, por ejemplo, un gen o un fragmento de ácido nucleico. También podría pensar, por ejemplo, en el almidón que se encuentra en los vegetales, o podría pensar en la celulosa, que forma parte de las paredes celulares de las células vegetales, que forma la madera. O sea, ahí estaría hablando ya de macromoléculas, ¿entienden? Específicamente. Entonces, si ustedes se fijan, les di varios ejemplos. Entonces, la idea es que ustedes sepan qué significa cada nivel, pero además lo asocien con un ejemplo concreto, no que uno diga, ya, esto es eh, eh, un ejemplo, es un polímero, pero no saben muchos ejemplos, ¿ya? Con el tema de los complejos supramoleculares, dejen avanzar en la diapositiva, porque aquí salen las definiciones mejor. Los complejos supramoleculares son, como les dije, una unidad de organización biológica que contiene varias macromoléculas que están participando entre sí, formando una unidad biológica que tiene una función. Entonces, los ribosomas, por ejemplo, están formados por ARN ribosomal de distintos tipos, eh, más polipéptidos, o sea, cadenas de aminoácidos, o proteínas, si usted quiere decirlo de alguna forma. Entonces, se forma una estructura que funciona como una especie de microimpresora 3D, porque los ribosomas son una estructura responsable de la síntesis de proteínas. Entonces, son como una especie de organelo no membranoso, se podría decir de alguna manera. Otro ejemplo de complejo supramolecular sería los virus, por ejemplo. Si ustedes piensan en los virus que infectan las bacterias o eventualmente un virus, saben que no es solamente un ácido nucleico solitario, sino que tienen una estructura proteica asociada al ácido nucleico y otras series de proteínas que están formando al virus en sí. Eh, Hay varios ejemplos de complejos supramoleculares. Por ejemplo, los centriolos de las células o los centros organizadores de microtúbulos también caen en esta categoría. Ya, dicho eso, podríamos hablar después de los organelos. Los organelos son estructuras subcelulares que se encuentran presentes en las células eucariontes. Las células eucariontes, para el que no lo sabe, son células de organismos que se caracterizan porque histológicamente tienen núcleo. Eu significa verdadero y carion significa núcleo. Tienen núcleo verdadero, o sea, hay una estructura, una bolsa membranosa en cuyo interior se almacena el ADN, ¿ya? La molécula responsable de la herencia de los caracteres de una generación a la siguiente. Entonces, los organelos, como les dije, se caracterizan por ser membranosos, están presentes en las células eucariontes, no en las bacterias. ¿Por qué? Porque tienen membrana biológica, hay una membrana biológica que lo está configurando, ¿ya? Y ahí tenemos un montón de organelos que tienen que saber, pues tenemos el complejo de Golgi, la mitocondria, el núcleo, los cloroplastos en las células vegetales, en fin, hay muchos ejemplos que también los tienen que ubicar. Luego tenemos la célula. La célula sería un nivel de organización mucho mayor. Fíjense que ya es la mínima unidad de vida en la Tierra, porque yo no puedo decir que hacia abajo tengo vida. La vida aparece a nivel célula. De hecho, el virus no se considera como ser vivo porque
solo manifiesta algunas características de los seres vivos cuando parasita o se ha introducido dentro de una célula, ¿entienden? Entonces, por sí solo no es un ser vivo. La vida surge desde el nivel célula hacia arriba. Y recuerden que hay una teoría que se llama la teoría celular, que dice que la célula es la unidad estructural o anatómica, funcional, metabólica, genética y reproductiva y de origen de los seres vivos. Entonces, donde haya un ser vivo, debería haber células, o todos los seres vivos deberían estar constituidos en base a células. Entonces, la célula, como les decía, es la mínima unidad de vida de la biosfera. Tipos de células, bueno, ahí usted me dice, bueno, cualquier célula, puede ser una bacteria eventualmente. Las bacterias, como les dije, carecen de organelos porque son células procariontes, procarion, carecen de organelo de núcleo verdadero. Entonces, la bacteria como que se hace el salto de organelo y pasa de complejo supramolecular a célula, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, las células bacterianas o procariontes son ejemplos de células, al igual que las células eucariontes, ¿ya? Entonces, usted me podría decir, no sé, por la Escherichia coli, no sé, como ejemplo de bacteria, o no sé, la bacteria de la sífilis. Me podría, no sé, mencionar en una célula humana, no sé, un glóbulo rojo, un linfocito T, un glóbulo blanco en los seres humanos, un hepatocito o célula del hígado, una célula muscular o miocito. Generalmente todas las células humanas en general terminan con la palabra cito. Trombocito, eritrocito, linfocito, hepatocito, porque cito viene de célula, de la raíz de la palabra latina célula. Luego las células se organizan en tejidos. Los tejidos se caracterizan porque son un conjunto de células que tienen una similitud estructural, morfológica, que cumplen una función en particular y que tienen un mismo origen embrionario. Obviamente, cuando yo hablo de tejido, no puedo estar hablando de bacterias, ¿se entienden? O sea que de aquí hacia arriba estaría hablando fundamentalmente de organismos pluricelulares. Los pluricelulares son organismos que están formados por varias células. Son organismos que tienen la multicelularidad. La multicelularidad, acuérdense que es un hito en la evolución biológica, porque mayoritariamente la vida en la Tierra ha existido de forma unicelular. O sea, son organismos que están formados por una sola célula, ya sean células procariontes o bacterias o arqueobacterias o células eucariontes. O sea, la unicelularidad ha sido lo que ha primado a lo largo de la historia evolutiva o geológica de la Tierra, pero en algún momento surge la pluricelularidad, coincidentemente después de un evento que se llama la gran oxigenación, o la última gran oxigenación, porque hubieron varios eventos ya, y resulta que tenemos, ¿no es cierto?, el hecho de que surge la pluricelularidad y la característica de estos seres es que tienen tejidos, se organizan en tejidos. Por ejemplo, si ustedes analizan las plantas, puedo ver tejido de las plantas. Si ustedes analizan, por ejemplo, los hongos, también eventualmente, lo mismo que en los animales, ¿ya? Y eventualmente los protistas pluricelulares, porque los protistas son una categoría que vamos a ver a continuación de seres vivos que también pueden tener pluricelularidad. También ustedes pueden observar como organizaciones de células que podríamos clasificar como tejidos. Entonces los tejidos se caracterizan porque tienen una similitud estructural y funcional y tienen un mismo origen embrionario. Recuerden que nosotros, como organismos eucariontes, pluricelulares, nos originamos a partir de la fusión de gametos, o sea, las células reproductivas de los progenitores. Entonces, los gametos se unen y forman un cigoto que en el fondo corresponde al embrión, ¿entienden? Y luego el embrión comienza un proceso de mitosis y de desarrollo embrionario que va a dar origen a multiplicidad de tejidos que finalmente van a comenzar en algún momento a formar órganos. Entonces, un poco esta historia es un poco la historia evolutiva de la vida en la Tierra, sobre todo de la pluricelularidad, pero también un poco la ontología propia o la historia biológica propia de cada ser vivo, ¿se entiende? O sea, de nosotros.
porque nosotros también pasamos de la unicelularidad a la pluricelularidad. Yo fui en algún momento un cigoto, que resultó de la fusión de un óvulo y un espermio. Fui una sola célula, ¿se entiende? Igual que todos ustedes. Fuimos unicelulares. Y luego dimos paso a la pluricelularidad. Y lo primero que hubo que hacer fue la formación de tejidos. Se forman, ¿no es cierto?, unas láminas embrionarias que finalmente van a terminar derivando en los famosos órganos. ¿Ya? Entonces, ejemplo de tejidos, tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido circulatorio, el tejido nervioso, el tejido muscular. Son varios tipos de tejido. Los epitelios son como un tipo de tejido que se ha preguntado históricamente en la antigua prueba de selección universitaria, porque los epitelios son súper importantes como barrera para separar el medio interno del externo y también como un tipo de tejido que participa en la absorción de nutrientes, ¿entienden? Entonces, hablar de epitelio es hablar de un tejido como bastante importante. Luego tenemos los órganos. Entonces, cuando uno dice órgano, yo me acuerdo que antes preguntaba a los estudiantes si me daban un ejemplo de tejido y mucha gente me hablaba de la piel. Entonces yo dije, mire, la piel contiene muchos tejidos. Tiene tejido epitelial, tiene tejido conectivo, tiene tejido incluso graso, subcutáneo, pero es un órgano. También tiene tejido circulatorio, ya es un órgano, porque está formado por muchos tipos distintos de tejido. Ahí, no sé, la piel, los pulmones, el corazón, en fin, los típicos órganos que ustedes conocen, ¿ya? Estos órganos a su vez se organizan y forman sistemas, como el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, en fin, y luego estos sistemas a su vez constituyen un organismo. Obviamente aquí estoy hablando de la pluricelularidad. Ojo, que esto, como les dije anteriormente, es válido no solamente para un ser humano o un animal, esto también lo aplicamos para el reino de las plantas, porque las plantas también tienen tejidos, tienen órganos y también tienen sistemas, ¿entienden? Así que hay que tratar de no centrarse tanto y uno siempre piensa en un ser humano o en un animal. También tenemos que pensar en otros reinos o en otros tipos de seres vivos, ¿se entiende? Para que tengan una visión amplia y no solamente estén centrados en un tipo de organismo. Luego el organismo se organiza a su vez en otras unidades que son cada vez más superiores y que ya caen en la categoría de organizaciones de nivel ecológico. Eso lo vamos a ver en ecología y hay que saberlo obviamente. Por ahora no me interesa que se aprendan las definiciones de memoria, como les dije, me interesa que tengan una idea del orden ascendente o descendente y tengan ejemplos, una idea de cada nivel y además ejemplos de los niveles. No que alguien le diga, no sé, pues como les dije recién, ya, ¿dónde metemos la vitamina C? ¿Dónde metemos la testosterona masculina? ¿Dónde colocamos un linfocito? ¿O dónde coloco el aparato de Golgi? ¿O dónde coloco la cromatina humana? El ADN condensado con proteína. ¿Dónde lo meto aquí en estos niveles? Entonces, como que alguien me diga, ah, sí, mira, este lo pongo aquí, ya la cromatina es un complejo supramolecular, el aparato de Golgi, complejo Golgi es un organelo. No sé, como que sepa ir colocando los ejemplos, ¿ya? Porque eso revela que se comprende el nivel, ¿entienden? Porque aquí no estamos interesados en aprendernos cosas de memoria, olvídense de aprenderse esto de memoria. La idea es que lo comprendan. Luego la población. La población es un conjunto de individuos que pueden ser uni o pluricelulares que coexisten en un mismo tiempo y lugar geográfico. Ya, insisto, esto lo voy a ver más adelante, así que no quiero que nos quedemos pegados en esto. Yo ahora lo voy a como decir así como en genérico, y de ahí más adelante vamos a entrar en detalle. La población, entonces, tiene como característica que está formada por individuos que pertenecen a una especie. No pueden ser dos conejos y una rana. Tiene que ser obligatoriamente de una misma especie. Entonces, eh, cantidad mínima de organismos o individuos tienen que ser dos. Y la cantidad de máxima hacia arriba no hay límite. Entonces, la población, como les dije, se caracteriza por ser de individuos que pertenecen a una misma especie. Ya, si tienen dudas o consultas, interrúmpanme, ya me pueden hablar por el chat o por el audio. Yo les contesto encantado. La gracia es que igual haya un diálogo o den sus opiniones o me den sus comentarios. Así que Profesor, no hay ningún problema, ¿ya? Dígame.
Se podría decir Sí, que las escucho, moléculas, Vanessa. se podría decir que las moléculas habrán partido, así como nacer a partir de, ¿cómo se llama esto? De la sopa primitiva. Claro, lo que usted me dice habla de la evolución química, porque una cosa es la evolución biológica. Aquí, en este esquema, está, no, en realidad, como que implícito está la evolución química y luego la evolución biológica. La evolución biológica se rige por las leyes de la evolución, ¿ya? La selección natural, las mutaciones, ¿no es cierto? El origen de las distintas especies, a partir de una población ancestral que, sometida a presiones selectivas ambientales, va originando nuevas especies o nuevas subpoblaciones que se diferencian en nuevas especies. Eh, pero también está la evolución química que usted menciona, porque en algún momento la materia inorgánica tuvo que pasar a la materia orgánica y luego la materia orgánica tuvo que hacer el salto a la biología, o sea, a la primera protocélula o el primer organismo. Entonces, esa parte igual es compleja porque no fue un proceso rápido, fue un proceso que tomó mucho tiempo y necesitó condiciones súper específicas de temperatura, de, ¿cómo se llama?, energía, para que se produjeran, ¿no es cierto?, moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en meteoritos, pueden encontrar en otros planetas. Por ejemplo, Titán, la luna de Saturno, tiene una gran abundancia de hidrocarburos y de moléculas orgánicas que están presentes ahí. Eh, entonces, moléculas orgánicas podemos encontrar de manera natural o espontánea en distintos lugares del universo. Macromoléculas eventualmente pueden quizás formarse, eh, pero como les dije, ya necesitamos condiciones específicas de temperatura, presión, eh, y a lo mejor presencia de catalizadores químicos, como algunas sales, que pueden permitir catalizar o acelerar un proceso químico, favoreciendo, ¿no es cierto?, la unión de moléculas. Porque las moléculas orgánicas en biología se forman hoy día por enzimas. Son las enzimas que son proteínas que ensamblan estas moléculas y permiten que el proceso sea rápido. Pero si yo no tengo las enzimas, se hace más difícil. Yo no dije que no se puede hacer, de hecho se pueden hacer. ¿Ya? Hay una, termodinámicamente es posible, pero para eso necesito ciertas condiciones, como les dije, de presión, temperatura, energía que aplique al sistema para que eso se produzca. ¿Ya? La vitamina C, claro, es una vitamina, es una molécula orgánica, ¿ya? Todas las vitaminas son ejemplos de moléculas orgánicas. Entonces, como les dije anteriormente, efectivamente aquí estaría como la historia implícita del salto de la evolución química a la evolución orgánica. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en población. La población, dije que era un conjunto de individuos que pertenece a una misma especie que habitan en un tiempo y un lugar determinado. Y la especie, a su vez, es un conjunto de organismos que son interfecundos, o sea, que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. ¿Por qué? Porque tienen compatibilidad genética, porque comparten un sustrato genético en común, comparten, ¿no es cierto?, un conjunto de genes en común, y cuando se reproducen entre ellos pueden tener descendencia, la cual a su vez se puede seguir reproduciendo. ¿Ya? Entonces, para que tengamos una especie tenemos que tener algunas condiciones, por ejemplo, tener aislamiento reproductivo. Eso lo vamos a ver en evolución, ahí vamos a hablar en detalle de eso, ¿ya? Pero por así como, en principio, para no meterme en ese tema, habría que decir que la especie se caracteriza porque los individuos que pertenecen a una especie pueden reproducirse entre sí y pueden tener descendencia fértil, ¿ya? No solamente que se reproduzcan, sino que puedan tener crías que a su vez se pueden seguir reproduciendo. Que no sería el caso, por ejemplo, de la mula, que resulta de la cruza entre un caballo y un burro, o una yegua y un burro, que es un híbrido infértil. Luego tenemos la comunidad,
o biocenosis, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y en un lugar geográfico en determinado o en específico. Si ustedes se fijan, la especie no está sometida al concepto de tiempo y espacio, porque hay especies que ocupan todos los continentes, y la mayoría de las especies tienen muchos millones de años de antigüedad. Y si yo, no sé, comparara como el patrimonio genético o el análisis genético de un animal que, no sé, de caballo que de 10.000 años antes de Cristo con el caballo actual, obviamente son perfectamente compatibles, porque son la misma especie, Profe, así que no es que dependa de un tiempo o un lugar. ¿Sí, dígame? ¿Escucho? es que entonces la población requiere que sea de especies, pero las especies también pueden ser poblaciones. No entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo? Estoy un poco confundida. Las especies, obligatoriamente, es una unidad macro que engloba o sea, que engloba la población. Por lo tanto, cuando yo hablo de la especie, por ejemplo, la especie de caballo, ¿qué usted me va a decir respecto de la especie de caballo o la especie del perro doméstico? Usted me tiene que decir que son especies que ocupan todos los continentes, ¿sí? Todos los continentes, y que incluso yo puedo ver, que puedo ver razas presentes ahí, porque hay razas también de perros o razas de caballos. La característica que tienen todos los caballos del mundo o todos los perros del mundo, como les dije, es que pertenecen a una misma especie. La especie vendría a ser la suma de todas las poblaciones de estos individuos que comparten un patrimonio genético común, que tienen un pool génico común y que son genéticamente compatibles entre sí porque provienen de una población ancestral original, ¿ya? Entonces, por lo mismo, se pueden reproducir entre sí y dejar descendencia fértil. Entonces, la población es un conjunto de individuos que pertenece a una especie que habitan en un tiempo y un lugar geográfico específico, pero la especie sería la suma de todas esas poblaciones que tienen como característica común el ser compatibles genéticamente entre sí porque provienen de una población ancestral y porque son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. No sé si se ha entendido mejor. Sí, profe, todo claro, muchas gracias. Ya no hay de qué. Y vuelvo a repetir, Profe, el concepto de especie es independiente de tiempo y espacio. ¿Sí? Dígame. ¿Escucho? entonces la población se ve afectada por un cambio constante en el tiempo y el espacio, mientras que las especies se mantienen durante un largo periodo de tiempo. Claro. La especie se mantiene en un largo periodo de tiempo y, como les dije, la sumatoria de muchas poblaciones o subpoblaciones que son compatibles genéticamente entre sí, y la condición para que tengamos especie, eso sí, y por eso estaba diciendo que esto tiene que ver con evolución, es que tenga aislamiento reproductivo. Que tenga aislamiento reproductivo. Ya ese aislamiento reproductivo, ¿no es cierto?, va a mantener la especie diferenciada de otras especies, porque de lo contrario sería un desorden. Porque, no sé, es cosa que ustedes piensen. El conejo y la liebre. eh, ¿Qué características tienen? Entonces usted me dice, son súper parecidas. Sí, son súper parecidas, provienen de un ancestro común, de una población ancestral común, pero que se generó por divergencia evolutiva dos especies distintas, que tienen distintas como características conductuales, etológicas, eh, y también diferencias genéticas. Entonces, yo los veo parecidos, pero en realidad son dos especies distintas. Y por la misma razón de que tienen un comportamiento diferente, porque uno es diurno y el otro es nocturno, no se van a cruzar normalmente, no van a tener reproducción entre ellos, porque es este mecanismo de comportamiento etológico más estas otras diferencias genéticas los hace tener aislamiento reproductivo, o sea que se mantengan separadas. Y lo mismo sucede con el oso gris en el norte del hemisferio norte y el oso polar. Todos los osos, se supone que el oso gris y el oso polar provienen de una población ancestral o de una especie ancestral de oso que luego, ¿no es cierto?, se separó. Y hay un mecanismo súper obvio de aislamiento reproductivo que fue el aislamiento geográfico, porque los osos, la población ancestral de osos que dio origen a los osos polares,
emigraron hacia el Polo Norte a través de la glaciación, y luego eso se generó una barrera geográfica de hielo que luego se derritió, entonces se generó océano, ¿se entiende? Muchos miles de kilómetros de separación que mantuvieron a estas poblaciones aisladas millones de años, sometidas a diferentes presiones ambientales de temperatura, dieta, mutaciones, ¿se entiende? Entonces, claro, estas dos especies se generaron porque hubo aislamiento reproductivo, específicamente por aislamiento geográfico. Entonces, cuando yo los junto de nuevo, el macho podría con la hembra ocurrir un cruzamiento interespecie, pero el punto es que no se genera una cría fértil. ¿Por qué? Porque la gracia de la especie es que sean compatibles genéticamente entre ellos, compartan un pool génico en común, pueden reproducirse entre ellos y pueden dejar descendencia fértil. Y como les dije anteriormente, se mantienen en aislamiento geográfico, en aislamiento reproductivo respecto de las otras especies de animales que puedan existir. Profe, pero por ejemplo, Sí, dígame. si junto los osos polares y los otros osos, que en un inicio eran un mismo oso, ¿sigue siendo una población o cada uno es una población distinta? Cada uno pasó a ser una población Eh, distinta, ¿verdad? Pero con el mismo ancestro lo que común. pasa es que lo que pasa es que si usted se fija, los osos polares en general se supone que viven en ciertas zonas geográficas. Ya ahora con el cambio climático están emigrando más hacia el sur, digamos, o sea, desplazándose más hacia zonas como subtropicales, no sé cómo decirlo. Pero generalmente se mantienen como mucho más hacia el norte, y los otros osos por su parte y la otra especie con su respectiva población se mantiene en otra ubicación geográfica. Entonces, eh, efectivamente, usted no me puede decir es una población de los dos juntos, porque no, la población tiene como característica ser un conjunto de individuos de una especie en específico. Efectivamente, yo puedo tener un lugar donde tengo muchas especies diferentes que están interactuando. De hecho, yo puedo tener en el patio de mi casa liebre y conejo, pero eso da lo mismo, ¿se entiende? Porque ahí estaríamos hablando de otra unidad, y aquí viene la definición de comunidad que estaba diciendo. La comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y lugar geográfico. Como son distintas especies, se supone que van a estarse relacionando. Se van a relacionar fundamentalmente por competencia, depredación, eh, parasitismo, comensalismo, lo que usted quiera. Y a pesar de que estén en un mismo lugar geográfico, no va a significar que tengan reproducción entre ellos, ¿se entienden? Porque va a seguir operando los principios del aislamiento reproductivo. Tenemos varios métodos de aislamiento reproductivo. Uno es el método presigótico y el otro el posigótico. Eso lo tienen que saber las personas que tienen que van a dar el módulo de biología hasta el momento, y que básicamente, como les dije, impide que aunque estén juntos, estas poblaciones de diferentes especies tengan cruzamiento interespecie, sino que se mantengan separadas, ¿se entiende? Y si llega a haber de repente no sé, pues un cruce, sea algo bizarro, sea algo como aleatorio, no sé, que no va a traer mayores consecuencias, porque ya les dije que la cría que tengan va a ser un híbrido anormal, defectuoso genéticamente, y va a ser infértil, y no va a haber mayor problema con eso. Ya, la raza, ese tema de la raza, el tema de la raza, chicos, las razas son subpoblaciones, o sea, son variantes genéticas. La población se caracteriza por tener diversidad genética. En una población yo no tengo todos los animales, yo nunca he dicho que todos los individuos de una población que pertenece a una especie son todos iguales, lo cual sería absurdo y iría contra la lógica. Es como si yo le dijera a la población humana de Santiago, o los habitantes, los seres humanos de la población de Santiago, de la ciudad de Santiago. Hay mucha diversidad genética o de diversidad de alelos. Entonces, cuando yo hablo de raza, estoy hablando de que el grado de diferenciación de los alelos o de las variantes de un gen se hace más notable, se hace más notable, se hace mucho más evidente. Entonces yo puedo ver una clara diferenciación desde el punto de vista de la dotación genética en una población
comparado con otra que sea de la misma especie. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar de raza. Entonces la raza sigue perteneciendo a la misma especie, ¿entienden? Sigue perteneciendo a la misma especie. Son compatibles también las razas entre sí. Se supone que si yo sigo haciendo un proceso de aislamiento reproductivo, o sea, de alguna forma agarro a esta población que tiene una diferencia genética como notable respecto de los alelos que porta, o las variantes de los genes que porta respecto de la otra población general, y yo la aíslo en el tiempo, entonces claro, con el paso de los años, de los milenios, o de los millones de años, podría terminar generando una nueva especie. ¿Ya? Eso tiene que ver con los mecanismos de especiación, que es evolución. Ahí existen 3 mecanismos de especiación que vamos a ver más adelante, que explican esto que usted me está diciendo, ¿ya? ¿Profe? En la especie humana no existen razas por si acaso, ¿ya? Solo en los animales, Eso mismo le iba a preguntar. ¿ya? ¿Alguna Profe, otra duda o consulta? ¿Sí? a ver, para así como recapitular, el organismo ya sería el individuo en sí, como la base de eso, y la población sería de la misma especie, y esa especie sería como la distribución de la base. Por ejemplo, la población ya, yo podría decir la cucaracha. Por ejemplo, que ese sería el tronco que daría las ramas de ya la distribución de toda la especie. Y que esas ramitas serían como ya las distintas especies de cucarachas. Eso ya se podría hacer como una comunidad a partir de varias mezclas de otros bichos con las cucarachas, ¿cierto? Claro, sí, está bien. A ver, está bien en parte lo que usted dijo, ¿ya? Efectivamente, la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, de animales, plantas, insectos, etcétera, que existen en un tiempo y un lugar geográfico determinado. Y la población siempre pertenece a una especie en particular. Así que yo tengo individuos, como les dije, que pertenecen a una especie en específico. No puedo tener distintas cucarachas aquí, tienen que ser de una especie en específico. Que tienen que ser de una especie en específico. O sea que en el fondo pertenezcan a... recuerden que una cosa es las diferencias fenotípicas u observables que nosotros veamos en los animales. Hay animales más anchos, más flacos, o sea, no sé, hay perros, piensen en los perros o en los insectos. No todos son iguales, no son clones. Los clones se dan en los organismos de carácter unicelular que se reproducen, como las bacterias, que tienden a ser similares unas a otras porque el proceso de reproducción que ellos tienen es solo asexual, y es un proceso que se llama fisión binaria, en donde ustedes tienen prácticamente un proceso de clonación, ¿no? Pero los seres vivos que hay reproducción sexual se supone que se van generando variantes genotípicas y por ende fenotípicas que hacen que tengamos cierta diferenciación. Pero de todas formas, los individuos de una población comparten el patrimonio genético en común. O sea, la similitud entre los seres vivos de una población es 99,99% idéntico. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma especie. Entonces, si hay diferencias, son diferencias menores al 0,0% o 0,1% o menos del 1%. Son diferencias pequeñas, ¿se entiende? Entonces, si yo hablo de una cucaracha, hablo de una población de cucarachas, por ejemplo, las cucarachas que viven en Santiago. Santiago Centro está plagado de cucarachas. Así que si comen helado, si alguna vez comieron helado, no sé, en un Bravísimo, en el extinto Bravísimo, o en un McDonald's, o lo que sea, ustedes tienen que saber que Santiago Centro es Cucaracha City, ¿entienden? Porque eh, está lleno de bichos, ¿ya? De cucarachas. La mantienen a rayas con fumigaciones masivas y les ponen veneno, qué sé yo, pero está lleno de cucarachas. Entonces, esas cucarachas, esa población de cucarachas, a su vez pertenece a la especie de cucaracha. Hay muchas especies ya de variantes de cucaracha, pero tengo que ver esto de la taxonomía para que entiendan mejor esto, ¿ya? De hecho, entonces, la especie, como les dije, está dada por un nombre científico en particular.
comparten un género y comparten un género, ¿no es cierto?, y una especie en particular, ¿ya? Entonces, insisto, no porque algo se parezca a algo, usted va a decir que es la misma especie. Si yo tengo un conejo y una liebre, yo los veo que son parecidos, pero no son la misma especie, son especies distintas. De hecho, su clasificación taxonómica es diferente. Si usted me trae dos bichos, me dice, profe, tengo dos cucarachas, entonces eso no, yo le puedo decir, mire, esta es la cucaracha alemana y esta otra es la cucaracha, no tengo idea, es la cucaracha japonesa, ¿ya? Se ven parecidas y todo lo demás, pero son diferentes, tienen distintos comportamientos, no se reproducen entre ellas, eh, una es más resistente al insecticida, la otra no, no sé, se aparean en distintas épocas del año. Entonces, y finalmente tenemos la comunidad que engloba todo lo anterior, ¿ya? Las arañas, sí, pues las arañas también. Eh, bueno, cucarachas hay en todo, tiene una amplia distribución, no solamente ahí en Santiago, ¿ya? Arañas también, las arañas de rincón tienen una amplia distribución a lo largo de Chile. Antes se pensaban que estaban solo no sé, en la zona central del país, en realidad usted encuentra arañas de rincón hasta en la 10ª región, ¿ya? Y lo mismo con las cucarachas, ¿ya? Ya, entonces, como les dije anteriormente, la comunidad a su vez está incluido dentro del ecosistema. Entonces usted me dice, ¿qué es el ecosistema, profe? El ecosistema es la suma de la comunidad o biocenosis, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, más el biotopo, o sea, los factores ambientales que se presentan en el hábitat. Y ahí tengo que agregar temperatura, régimen de precipitaciones anuales, composición mineral del suelo, presión parcial de oxígeno, pH del agua, en fin, ahí agrego un montón de elementos ambientales que describen el ecosistema. El ecosistema es la suma entonces de la comunidad, como les decía, más el biotopo, o los factores abióticos del ecosistema. Luego el ecosistema a su vez está dentro del bioma y finalmente el bioma dentro de la biosfera. ¿Ya? A ver, no quiero detenerme mucho más en esto porque quiero avanzar a lo siguiente. Ya, entonces, insisto, por ahora me interesa que se aprendan como el orden, una idea general de lo que significa cada nivel y ojalá ejemplos. ¿Ya? En la prueba de selección universitaria, la antigua prueba, les encantaba colocar ejemplos de los niveles de organización biológica superiores. En la parte de ecología, por ejemplo, les colocaban una plaza de una ciudad, por ejemplo, la plaza de Temuco, por decir algo, la plaza de Rancagua, la plaza de Ñuñoa en Santiago o la de Quilicura en Santiago. Da lo mismo. Entonces usted me dice, ¿qué es esa cuestión? Eso es una unidad de organización que está formado por poblaciones de diferentes especies de árboles, plantas, pasto y insectos y bacterias que habitan en esa plaza. Por muy llena de cemento que sea la plaza, igual tienen distintos tipos de árboles o distintas especies de árboles. Entonces usted me dice, bueno, entonces, ¿qué sería una plaza? Una plaza sería un ejemplo no de población, no de especie, sino que sería un ejemplo de comunidad artificial, porque yo tengo varias poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y en un lugar geográfico. Entonces tendría que decir, el estudio de la plaza de Temuco entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Y usted me dice, ¿qué va a estudiar ahí? Voy a estudiar la comunidad. Voy a estudiar los pájaros que llegan ahí, voy a estudiar las plantas, los árboles, los hongos que crecen en los árboles, voy a tomar muestras del suelo, del pasto, voy a ver las bacterias y hongos que viven ahí. Es una comunidad artificial, si usted quiere, pero es una comunidad al fin y al cabo. Ahora, si yo les digo, ya tengo el bosque de la cordillera de Nahuelbuta, el bosque no sé, a ver, ¿cómo podría decir? La Reserva Nacional Río Clarillo a 80 kilómetros al noreste de Santiago, o el Parque Nacional Torres del Paine. Entonces ahí estoy ubicando geográficamente una reserva nacional, un bosque o lo que sea. Entonces, si yo no hablo de los factores abióticos, se va a quedar como comunidad, porque estoy hablando como del lugar y quizás voy a hablar del tiempo, ¿ya? Entonces yo digo, ya, eso es una comunidad natural, súper bacán, tengo un montón de árboles distintos, guanacos, pumas,
En el caso del Torres del Paine tengo, no sé, distintos tipos de árboles, en la reserva Río Clarillo acá en el Cajón del Maipo, en fin. Ya, entonces usted dice comunidad. Si yo tengo en cambio que me dicen que tengo el Parque Nacional Alerce Andino, que está, no sé, 50 kilómetros al sur de Puerto Montt, y me dicen que tiene un promedio de precipitaciones de 1500 milímetros anuales, con una temperatura promedio de 20 grados Celsius. Entonces ahí ya estoy indicando factores abióticos. Entonces indico factores abióticos, aparte del lugar geográfico, entonces ya podría estar seguro que estamos hablando de ecosistemas. Pero si no me dicen los factores ambientales, no puedo estar hablando, ¿no es cierto?, de ecosistemas. El ejemplo extremo sería que usted me dijera que tiene una pecera en su casa. Profe, tengo una pecera que tiene unos peces tropicales extraños con una, no sé, con algunos bichos, o tengo un terrario, no sé, y en ese terrario tengo lagartijas, tengo cucarachas, tengo hormigas, ya, y lo tengo con luz, y lo tengo con un termómetro, lo tengo, no sé, a 20 a 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, claro, ahí usted tiene un ejemplo de una comunidad que la tiene con condiciones ambientales específicas. Entonces, es artificial, es chica, como usted quiera, es creada, pero ya sería un ejemplo de ecosistema sintético o ecosistema artificial. Usted me diría, profe, pero es un microecosistema, es algo artificial. Sí sé, pero ahí tienen otro ejemplo. Entonces, por eso les digo, traten de ir pensando esto, ¿ya? El bioma corresponde a un conjunto de ecosistemas que se ubican según latitud y longitud terrestre, o sea que son como, ocupan áreas geográficas de distribución, como en franja alrededor del planeta, ¿entienden? Son como macro áreas. Y estos biomas son dependientes de la temperatura, de las precipitaciones y de la radiación solar. Entonces tenemos varios tipos de biomas. Hay 8 principales tipos de biomas en la naturaleza. Acá en Chile tenemos 6 tipos, pero en general esto no se pregunta en la prueba. De hecho lo sacaron, porque antes entraba de vez en cuando, tarde, mal y nunca, y después no lo preguntaron nunca más. El DEMRE dijo que no entraban los biomas. Así que hay que saberse a este ecosistema. Hay que saberse desde átomos a este ecosistema, ¿ya? No se compliquen del bioma. Ya, si ustedes se fijan, en cada nivel de organización se supone que surgen propiedades emergentes que no son predecibles de los niveles previos. Esto significa que aquí aplica el principio de que el todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. ¿Se entiende? O sea que en cada nivel surgen propiedades emergentes que no pueden ser deducidas del estudio de las partes o del nivel anterior. Entonces, si yo les hablo de la vida no existe en las moléculas o las macromoléculas o en los organelos. La vida aparece a nivel de la célula. O si usted me pregunta, por ejemplo, por la competencia, que es una interacción intra o intraespecífica. La competencia se ve a nivel de la población, cuando, por ejemplo, los animales compiten, los animales de una misma especie compiten por el alimento, o compiten por un lugar en donde vivir o pernoctar, por un territorio. Entonces ahí usted tiene una interacción que no podría ser deducida o predecida a partir del individuo por sí solo, porque es una interacción que se da en social, ¿se entiende? Son propiedades emergentes. Entonces, la suma de las partes, o sea, el todo es más que la suma de las partes, ¿se entiende? Exacto, los biomas, ¿no es cierto?, son grandes extensiones. Por ejemplo, si usted piensa en los biomas de bosque templado lluvioso o de bosque tropical lluvioso, entonces hay una franja que atraviesa la Tierra que va desde las zonas subtropicales, por ejemplo, de Brasil, en el Amazonas, y pasa después por Centroáfrica, por la República del Congo, por ejemplo, y luego continúa, ¿no es cierto?, hacia el sudeste asiático. Entonces usted me dice que es una gran franja verde de bosque tropical, que es un tipo de bioma en particular con mucha precipitación, alta radiación y altas temperaturas.
Entonces son como franjas, como les dije, que tienen que ver con latitud y longitud terrestre, o sea, con ubicación geográfica, que engloba una gran diversidad de ecosistemas. Como les dije, son 8 biomas los que existen, los principales. Tenemos el bioma desértico, el bioma de bosque templado, como les decía, el bosque tropical lluvioso, el bioma de tundra o coníferas que están en el polo norte, en regiones cercanos al polo norte. Tenemos el bioma el bioma de tundra, que le dije que estos bosques de coníferas, está el bioma ¿cómo se llama? De praderas también, o el bioma de la sabana africana, en fin, son diversos tipos, pero como les dije anteriormente, eso ya no entra en la prueba, ¿ya? El mar. Generalmente estos son biomas terrestres más que no he escuchado yo, o al menos que yo sepa, un bioma acuático. Sí hay ecosistemas marinos, pero así como biomas marinos, y como clasificado en sí, no. Estos generalmente son biomas terrestres o continentales, ¿ya? Ya chicos, voy a seguir avanzando. Entonces, características de los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos, ustedes saben que están todos formados por células, porque dijimos que la unidad básica del nivel de organización de la materia, a partir de la cual surge la vida, es la célula. No es el virus, no es la macromolécula o el complejo supramolecular, etc. Por otra parte, es relevante también señalar que los seres vivos, ¿no es cierto?, tienen una composición atómica y molecular característica. ¿Por qué? En primer lugar, están formados por moléculas orgánicas. Ya les conté que las moléculas orgánicas se estructuraban en base al átomo de carbono y su posibilidad de formar cadenas o esqueletos que son metaestables. Entonces, el carbono sería un elemento químico que se encuentra en alta proporción en la composición atómica de los seres vivos. Lo mismo, por ejemplo, con el oxígeno y el hidrógeno. Recuerden que mayoritariamente nosotros somos agua. Entonces, como entre un 60 y un 95% de la composición, de la masa, más bien dicho, de un ser vivo, generalmente agua. Entonces, lógicamente que el oxígeno, junto con el hidrógeno, en términos porcentuales, van a ser los elementos que están en mayor proporción. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede saber que hay elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso chon que algunos ven en el colegio, que son los elementos que están en mayor proporción, en porcentaje en masa, en un ser vivo, independiente si es una bacteria, un hongo, una planta o un ser humano. Además, los seres vivos presentan metabolismo, que son la suma de reacciones bioquímicas que ocurren en el interior de un ser vivo, y por supuesto que tienen ciclo vital. Nacen, crecen, se desarrollan y se mueren, y también obviamente se reproducen. Aquí me explica un poco lo que yo les hablaba recién de la composición química. Los seres vivos, ustedes saben, mayoritariamente tienen agua. No sé, pues si tengo una bacteria acuática o un protista acuático, obviamente que el mayor porcentaje de ese ser vivo va a ser agua, de su porcentaje en masa. Pero si tengo un animal, como ya tiene tejido conectivo y tiene mineralización del tejido óseo, entonces, claro, su porcentaje de agua va a disminuir comparativamente hablando con el de una bacteria o con el de una célula o un protozoo acuático. De todas formas, el agua sigue siendo por lejos la molécula que tiene mayor porcentaje en masa o que aporta la mayor parte de la masa de un ser vivo. Bueno, acá tenemos las moléculas orgánicas. Aquí dice que las principales son estas, que son los azúcares, o monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos y los ácidos grasos, ¿ya? Estos se organizan normalmente en polímeros o macromoléculas que forman, ¿no es cierto?, a los seres vivos. Eso lo vamos a ver más adelante, ya no quiero detenerme mucho. Ya, acá tenemos algunas características, sigo con las características de los seres vivos. Por ejemplo, mencionan homeostasia, crecimiento y desarrollo, irritabilidad, movimiento, reproducción, perdón, y metabolismo, ¿ya? Entonces mi pregunta sería la siguiente. ¿Alguien sabe o se acuerda lo que era la homeostasis? Como El concepto PDT. es el Sí, regulamiento escucho. de actividades. Autorregulación. Regulamiento del cuerpo humano. Ya, súper, súper. ¿Alguien más?
Ya, lo que ustedes dicen es correcto, o sea, es la mantención, la estasis, ¿no es cierto? La mantención del equilibrio, ¿no es cierto? Fisiológico de una célula o de un ser vivo o de un organismo, ¿ya? O sea, en el fondo, la mantención del equilibrio, lo que permite, ¿no es cierto?, que las variables fisiológicas, por ejemplo, en un animal como la temperatura, la cantidad de azúcar en la sangre o glicemia, la cantidad de sodio, la cantidad de agua, se mantengan dentro de un rango fisiológico o de un rango que permite la existencia de ese ser vivo. Por lo tanto, las células no pueden estar igualadas al medio externo, o los seres vivos no podemos igualarnos al medio externo, porque el medio externo es muy fluctuante y cambiante. Entonces, para poder mantener en el fondo el funcionamiento biológico del ser vivo, se necesita mantener las variables, ¿no es cierto?, fisiológicas, como les contaba anteriormente, glicemia, ¿cómo se llama? Volemia o volumen de líquido circulante, temperatura, se tiene que mantener dentro de un rango fisiológico que permita el funcionamiento metabólico. El metabolismo es otra de las grandes propiedades o características de los seres vivos, que se refieren a las reacciones bioquímicas, tanto anabólicas como catabólicas, o sea, de síntesis o de destrucción, que ocurren en el interior de las células y por ende de los seres vivos. Para que tenga metabolismo, entonces yo tengo que tener enzimas o proteínas que van a estar permitiendo estos procesos de síntesis o degradación. Pero estas enzimas son súper sensibles a la temperatura y el grado de acidez en el cual, ¿no es cierto?, actúan. Por lo tanto, tienen un rango de acción. Si yo me sobrepaso ese rango, entonces las enzimas se inactivan y dejan de funcionar. Entonces la homeostasia. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan, esto es súper interesante porque en el fondo nos está diciendo que los seres vivos vivimos en una delgada línea que nos separa de el caos o de la muerte, por así decirlo. Entonces, los seres vivos tienen que invertir energía para mantener orden, para mantener estabilidad en su interior y mantenerse diferenciados del entorno. Porque si usted, si usted no se diferencia del entorno, el problema es que uno cae, ¿no es cierto?, automáticamente eh, en el fondo en la entropía, ¿entienden? En el desorden. Entonces, si hay, en el fondo, la tendencia espontánea es, según la segunda ley de la termodinámica, es que aumenta la entropía o el grado de desorden o aleatoriedad de los sistemas. Entonces, en el fondo, la tendencia espontánea es a que eso ocurra. Entonces, los seres vivos lo que tratan de hacer es invertir energía para mantener orden, para mantener equilibrio, y para no caer, como les dije, en el fondo, en la entropía, en el desorden, en igualarse con el sistema o con el universo, igualarse con el universo, ¿ya? Porque eso significa muerte para los seres vivos. Tienen que mantenerse diferenciados, ¿no es cierto?, del entorno, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que tener una concentración de glucosa adecuada, una temperatura adecuada y todo lo demás. Y hay que hacer inversión de energía para eso. En el caso, los seres vivos, no todos termorregulan, ¿ya? Los organismos como nosotros podemos termorregular, eh, pero en general hay muchos organismos, como sobre todo los invertebrados o las células, las bacterias, no sé, no pueden termorregular. Son dependientes del hábitat o del entorno respecto de su temperatura corporal, pero nosotros no. Nosotros podemos mantener una temperatura que oscila, por ejemplo, el ser humano en torno a los 37,4 grados Celsius, con algunas fluctuaciones, dependiendo de las hormonas que liberamos en la sangre, pero nos mantenemos dentro de un rango. Y ese rango se mantiene, independiente si usted está con fiebre, o si está haciendo ejercicio, o si usted se comió un completo, o si usted no almorzó hoy día. La temperatura se mantiene porque es lo que permite mantener óptimo nuestro metabolismo. Sí, en el fondo la idea es que los seres vivos no van en contra de la segunda ley de la termodinámica, sino que en el fondo la favorecen, porque efectivamente la energía tiene que ser extraída del entorno.
la misma energía extraída del entorno. Así que efectivamente ellos reducen su propia entropía, pero a expensas del aumento de la entropía del entorno. Por eso es que no van en contra al fin y al cabo de la termodinámica. Pareciera que fueran en contra, pero no es así. ¿Ya? Crean orden a través de más desorden. Claro. Por eso les digo, así a primera vista, uno se da cuenta de que el ser vivo lo que trata es de generar y construir orden. Y de mantener ese orden, ¿no es cierto? Invirtiendo energía. Pero esa energía no es gratis, tiene que salir de alguna parte. ¿De dónde sale? Sale del universo. Y el universo está lleno de entropía. Por lo tanto, este proceso favorece la entropía. Acelera el proceso. Así que si usted me dice, ¿qué es lo que produce más entropía? ¿La biosfera de la Tierra o Marte, que es un planeta muerto? Obviamente la Tierra. Le pega 1000 patadas. ¿Se entiende? Ya, entonces, como les digo, para efectos PDT o SU, la homeostasia entonces es la mantención del equilibrio fisiológico dentro de rangos estables. ¿Ya? Y para que tenga más sentido, piensen siempre en un animal, en un mamífero o en un ser humano, pensando que tiene que mantener una temperatura o tiene que mantener una determinada cantidad de glucosa en la sangre para que pueda tener un adecuado metabolismo y funcionamiento de su cuerpo. Si el animal no se sale de ese rango, porque yo no estoy diciendo que es un valor fijo, nunca he dicho que es un valor fijo. Esto no es un termostato de un aire acondicionado, esto no es un valor fijo, esto es un rango en el cual uno oscila las variables, ¿ya? Entonces, si uno se sale de ese rango, ¿qué es lo que pasa? Cae en patología, en enfermedad y eventualmente en la muerte. ¿Qué es lo que le pasaría a un diabético que no es tratado, pues chicos y chicas? Un diabético que no recibe tratamiento, que tiene la glicemia siempre por sobre 200, es una persona que está condenada a la muerte. Va a caer en disfunción multisistémica al mediano plazo. La energía proviene del metabolismo. Y efectivamente, para tener una homeostasia adecuada necesitamos invertir energía, porque la homeostasia no sale gratis, como le estaba contando recién. Necesitamos gastar energía para mantener nuestro equilibrio. Así que efectivamente hay que consumir energía para mantener este proceso. Ya, crecimiento y desarrollo, todo el mundo entiende lo que es. La idea aquí quería recalcar que las células, o sea, los organismos, pueden crecer por hipertrofia o por proliferación. La hipertrofia consiste en el crecimiento de tamaño de las células y la proliferación se refiere a la mitosis de los tejidos. De tal forma que si usted tiene un cachorro de perro que se lo traen recién nacido y luego lo ve después de 5 años, supongamos que no sé, un pastor alemán, no tengo idea, un gran danés, usted se da cuenta que creció en tamaño el animal y el proceso que ocurrió para que creciera en tamaño fue, como les digo, tanto hipertrofia como proliferación de sus tejidos u órganos por mitosis, que permitió finalmente el crecimiento y desarrollo. Ahora si usted me dice, profe, tengo una ameba es un protozoo unicelular. La ameba, no, usted no me puede decir que creció por multiplicación, porque es un unicelular. Si se multiplica, quiere decir que está haciendo reproducción asexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la ameba crezca, ahí lo único que tendría que hablar yo es de hipertrofia, o sea, que la ameba aumentara su tamaño, ya sea porque aumenta la síntesis de sus propias proteínas o porque incorpora agua y aumenta su volumen o tamaño. Pero ese proceso se llama hipertrofia. ¿De acuerdo? Así que para que tengan presente esos dos tipos, ¿no es cierto?, de formas de crecimiento. Eh, claro, como dice acá Mariano también, efectivamente las células cuando van a hacer antes de hacer mitosis tienen que experimentar crecimiento o hipertrofia y luego hacen su división. Muy bien. Ya, por ejemplo, las células musculares, las musculoesqueléticas, se supone que están en G0 o reposo proliferativo permanente. Entonces, cuando uno ya es adulto, uno no puede tener mitosis de las células musculares, pero eso no quita que ustedes pueden aumentar su masa muscular. Entonces usted me dice, ¿por qué me aumentó la masa muscular? Entonces te dice, porque fui a hacer ejercicio y pesas. Entonces el ejercicio de pesas estimula la síntesis de masa muscular de proteína en las células
y la hipertrofia, ¿no es cierto?, de estas células musculares. Las células musculares crecen en tamaño, pero no es porque aumentaron el número, sino porque hubo un fenómeno de hipertrofia asociado al músculo. Ya, la irritabilidad, todo el mundo entiende que es un proceso en el cual los seres vivos responden frente al medio, frente a estímulos. Luego tenemos el movimiento. Por ejemplo, si usted me dice, profe, las plantas, bueno, las plantas igual presentan movimiento. Piensen en el crecimiento de las plantas en dirección hacia la luz del sol, que es un tipo de tropismo, donde las células, o sea, las plantas pueden incluso, las flores, los girasoles giran, pero también los árboles, ¿no es cierto?, orientan sus troncos, ¿no es cierto?, en dirección hacia a la fuente más directa de la luz del sol. Entonces el movimiento no solamente se refiere al movimiento de moverse desde un sitio a otro, también puede ser este tipo de movimiento o tropismo hacia una fuente de alimento o de energía. Bueno, la reproducción todo el mundo entiende y sabe lo que es. Hay reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual, ustedes saben que está presente en unicelulares, porque, por ejemplo, les conté que las bacterias hacían fisión binaria, que es un proceso de reproducción prácticamente por clonación. También las células eucariontes pueden reproducirse sexualmente por mitosis, pero acuérdense que después aparece la reproducción sexual en los eucariontes, tanto uni como pluricelulares, donde a partir de los gametos o células sexuales de los progenitores, ustedes pueden formar un cigoto o embrión. Entonces, la reproducción sexual está presente fundamentalmente en los organismos, de hecho está presente en los organismos solo eucariontes, ¿ya? Exactamente, tiene que haber movimiento dentro de la célula, transporte intracelular, mediante microtúbulos, ¿no es cierto?, que desplazan los nutrientes, los organelos, las vesículas para el transporte y la secreción celular, etc. Sí, muy bien. Y bueno, ya está el metabolismo, que ya les dije que era la suma de anabolismo y catabolismo, ¿ya? El anabolismo, acuérdense que es síntesis y el catabolismo es degradación, ¿de acuerdo? Entonces la suma de anabolismo más catabolismo me da el metabolismo. La suma de anabolismo más catabolismo me da el metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos. Y recuerden que para esto es necesario que tengamos enzimas, o sea, proteínas con actividad catalítica, que lo que hacen es acelerar la velocidad de reacción de un proceso, y por lo tanto lo hacen biológicamente viable. Para cada proceso anabólico o para cada proceso catabólico necesitamos enzimas, y enzimas específicas para una parte del proceso. Si no tenemos enzimas, no tenemos metabolismo. Ya, si ustedes se fijan acá, tengo un árbol filogenético que habla de 3 grandes como agrupaciones de seres vivos que existen en la naturaleza. Esto que estoy mostrando ahora es para pasar a la parte de taxonomía, ya solo por eso. Acá tengo un árbol filogenético como el estilo clásico, y aquí tengo uno de forma más bien de tipo circular. Si ustedes se fijan acá, tengo 3 grandes dominios filogenéticos: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, que salen acá. Recuerden que nosotros somos eucariontes, junto con los protozoos, con los hongos y con las plantas. Entonces aquí metemos en este saco a todos estos tipos de seres vivos, ¿ya? Los procariontes se reproducen por fisión binaria, no por mitosis. Es un proceso mediante el cual la bacteria se divide, reparte su material genético, ¿no es cierto?, y su membrana celular y su pared, las que tienen pared, o eventualmente cápsula, las que tengan cápsula. La idea básicamente es un proceso de clonación, ¿ya?, donde la bacteria se reproduce, como le dije, por este fenómeno de fisión. Entonces es una forma de reproducción asexual, porque la reproducción hasta antes de los eucariontes era asexual. Existía un mecanismo en donde a veces las células procariontes o bacterias pueden transmitirse genes de interés mediante un proceso que se llama conjugación bacteriana, pero eso no es reproducción sexual, es una forma de intercambiar genes de interés nomás. Por lo tanto, el mecanismo principal de reproducción de la bacteria es asexual. Es únicamente asexual, por lo tanto usted debería generar clones en ese proceso mayoritariamente, ¿ya? En cambio, con las células eucariontes,
vale decir de los protistas en adelante, hongos, plantas, células animales, usted tiene que pueden reproducirse ya sea de manera asexual, por mitosis, porque ahí yo no hablo de la fisión binaria, ya hablo de mitosis ahí propiamente tal, más el proceso de reproducción sexual que involucraría la formación de gametos por meiosis y por ende la fecundación. ¿Ya? Pero la reproducción sexual no existe en el mundo de las bacterias o células procariontes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, se les conoce como algo parecido. Lo que pasa es que a veces usted escucha hablar de la bipartición o yemación también como en pluricelulares, como cuando habla uno de estilos de reproducción asexual, cuando uno fragmenta un animal y por regeneración genera un organismo completo, pero el concepto, claro, se puede utilizar como sinónimo. La mitosis es el proceso en el cual usted tiene una célula eucarionte que se divide eh, y, como, y como tiene una complejidad estructural mucho mayor que la de la bacteria, y involucra lo que... A ver, para decirlo de alguna forma simple, la mitosis necesariamente involucra la migración y desplazamiento de los cromosomas. Necesita de la fragmentación del ADN, que el ADN de los eucariontes es lineal, necesita la fragmentación de este ADN diploide y la conformación de cromosomas, y luego esos cromosomas tienen que ser repartidos de manera equitativa entre las células hijas. Por lo tanto, la mitosis, por definición, es la repartición equitativa de los cromosomas entre las células hijas que se están produciendo. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo y que tiene las típicas etapas de la mitosis, profase, qué sé yo, metafase, anafase, telofase, y que no existe en la bacteria, porque la bacteria es un proceso mucho más simple porque tiene un cromosoma circular que hace su duplicación, ¿no es cierto? Y luego ocurre la separación de la célula, pero que no tiene estas etapas. No hay involucrado, ¿cómo se llama? La fragmentación del núcleo o la repartición de los cromosomas y la migración de los cromosomas en la célula. Entonces, la mitosis, como por definición, podríamos agruparlo como la división de un núcleo, así como definición, que no existe en la bacteria, y que involucra la repartición equitativa de los cromosomas, los cuales tampoco existen en la bacteria, porque en la bacteria existe esta estructura de ADN, pero no tiene las características como estructurales del cromosoma del eucarionte, es decir, presencia de histonas que hipercomprimen el ADN y todo lo demás. Entonces, si ustedes se fijan, la bacteria no puede hacer mitosis, de hecho, la fisión binaria también tiene un sinónimo que es amitosis, con A. Así lo van a encontrar en internet. Entonces me dice ya, ¿por qué? Porque no es una mitosis, porque no involucra el núcleo y no involucra la migración de los cromosomas, porque no hay cromosomas involucrados, al menos como los que presenta la célula eucarionte en la bacteria. En la bacteria tenemos esta gran molécula central de ADN y de repente alguno que otro plásmido, pero no está, no hay un complejo supramolecular, no existe la cromatina como propiamente tal. Entonces, como les dije anteriormente, la fisión binaria o amitosis la vamos a asociar con la reproducción asexual de la bacteria, pero ya les dije que a veces ese término se puede emplear en eucariontes asociados a formas de reproducción sexual, como cuando, por ejemplo, agarro un gusano plano y lo parto en dos, entonces me dice, hizo bipartición. Entonces, a veces se utilizan como sinónimos, pero no es lo mismo, porque esto es otra cosa, nada que ver. Entonces, no hay que confundir, ¿ya? La fisión binaria en respecto a la bacteria o célula procarionte, nos referimos a ese proceso de reproducción asexual, donde a partir de una célula generamos dos idénticas o clones, y que no tiene nada que ver con la mitosis. Pero si yo corto un gusano plano en dos partes y genero dos gusanos, o a partir de un fragmento origino un organismo, ahí estoy involucrando la regeneración, y estoy generando también una reproducción asexual, pero ahí estoy trabajando con eucariontes, y ahí estoy trabajando en base a la mitosis. O sea, estoy obligatoriamente dividiendo el núcleo.
O sea, el núcleo lo tengo que duplicar y te lo tengo que dividir en el fondo. Se están duplicando la cantidad de cromosomas, de ADN, y luego se están repartiendo de manera equitativa. No sé si se entendió un poco más, chicos. Desde el punto de vista de la formalidad, no les van a preguntar esto como definición precisa. Lo podrían ustedes buscar, si quieren, en internet como ya más definición precisa, ¿ya? Como de los subtipos de reproducciones asexuales. Pero lo que yo quiero que entiendan es que la mitosis siempre, en lo concreto, involucra cromosomas, e involucra la cromatina y la división, por así decirlo, del núcleo, ¿sí? Lo que no ocurre en la célula procarionte bacteriana. Por lo tanto, la célula procarionte bacteriana no hace mitosis, no lo puede hacer. Solo puede dividirse, como les dije, de la forma más sencilla posible, por fisión binaria. ¿Ya? No sé si, entonces, sigamos con lo que estaba diciendo. Tenemos, ¿no es cierto?, una raíz común, un tronco común, donde teníamos un organismo, ¿no es cierto?, ancestral o una protocélula que dio origen a toda la diversidad genética que existe en la naturaleza de seres vivos. Como les dije, tenemos tres grandes dominios filogenéticos que se agruparon según los genes más altamente conservados de la naturaleza, que son las secuencias del ARN ribosomal que conforma la subunidad menor del ribosoma. Entonces agrupamos tres grandes grupos gigantescos de seres vivos o tres grandes dominios. Dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Dentro de los eucariontes están los hongos, las plantas, los animales y los protozoos. Las arqueobacterias involucran las bacterias extremófilas, por ejemplo. Y dentro de las bacterias como clásicas tenemos la gram positiva, la gram negativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la categoría taxonómica o de clasificación más grande de todos los seres vivos? Como les dije anteriormente, la categoría del dominio. Bajo el dominio vamos teniendo categorías cada vez más inferiores. Por ejemplo, la categoría de reino. Tenemos 5 reinos en la naturaleza. El reino monera, el reino protista, el reino hongo, fungi, el reino animal y el reino vegetal, ¿ya? ¿De acuerdo? Creo que tengo acá un mono. Ay, chuta, no sé dónde tengo el mono. Acá está. Entonces yo les digo, ¿dónde metemos las arqueobacterias? Las arqueobacterias, junto con las bacterias, se meten, o sea, el dominio arquea y el dominio bacteria están metidos dentro del reino monera. En cambio, protistas, plantas, hongos y animales son todos del reino, son todos del dominio eucaria y que corresponden a el reino protista, como les dije, planta, hongo y animal. Acá tenemos el árbol de la vida, si ustedes se fijan más o menos. Partimos de un tronco común y vamos diversificando, ¿no es cierto?, distintos tipos de especies, de distintos tipos de seres vivos. Ya, entonces, si ustedes se fijan, tenemos reino como categoría que viene después de dominio. En el caso de los seres humanos seríamos dominio eucaria, reino animal. Luego viene el filum, o tipo que se le llama también. Filum cordados. Hay subcategorías también dentro de cada una de estas, porque hay un subfilum, después tengo, no sé, una supraclase, una infraclase, o sea, hay varias como subcategorías dentro de estas, pero estas son las más genéricas. Entonces, reino, luego dentro del reino tenemos los filos, o filum, dentro del filum, para los seres humanos estaríamos dentro del filum cordados. Luego tenemos la clase, como les dije, hay varias subcategorías, pero aquí estoy colocando las principales. Clase mamífero, luego dentro de los distintos tipos de clases está la clase primate, el orden de los primates. Hay distintos tipos de órdenes, ya aquí está hablando del orden primate. Luego, dentro del orden de los primates tenemos distintos tipos de familia. Ahí hablaríamos de los homínidos. Luego, dentro de la familia tenemos varios subtipos de géneros. Aquí nosotros nos interesa al género Homo porque estamos hablando de los seres humanos. Y finalmente tenemos la especie, que sería la especie sapiens, Homo sapiens. En general, esto que estoy mostrándoles es como de los libros
¿cómo se llama? De, claro, de antaño, no sé, o como los comunes. No sé si, no creo que estén actualizando como el contenido, no sé, a lo que hay actualmente. Así que lo que habría que usar es como el concepto clásico. De todas formas, esto que yo estoy pasando ahora no se pregunta habitualmente, ¿ya? Sirve como para comprender lo que tiene que ver con evolución, pero como preguntas específicas de sistemas de clasificación, al menos yo no he visto nunca, ¿ya? Así que en ese sentido, yo por lo menos por ahora me quedaría con el tema de los 5 reinos, más que, como usted dice, Mariano, lo de los 7, ¿ya? Pero está bien conocerlo, ¿ya? Me parece bien. ¿Qué estoy pasando ahora? Estoy pasando biología común. Para los que están perdidos, recuerden que el Ministerio de Educación hizo una modificación curricular. Eso significa que a las personas de primero le están pasando taxonomía y evolución en primero medio, en plan común, no en electivo, ni en tercero, ni en cuarto, o sea, primero medio. Entonces las personas que son de primero están viendo, deberían haber estado viendo desde hace 3 o 4 años atrás, en primero medio, como les dije, evolución y primero y segundo, perdón, evolución, ¿no es cierto? Y también sistema nervioso o homeostasia, que eran cosas que antes se veían en tercero y cuarto, ¿ya? Entonces por eso estoy pasando esto. Y con esto ya voy cerrando ya, estamos en 1:30. Entonces, acá tengo, bueno, acá tengo un diagrama que tipo cladograma que tiene que ver un poco con cómo uno va clasificando los seres vivos cuando uno compara secuencias de genes, por ejemplo, que puedan haber en común, y uno va estableciendo relaciones de parentesco. Entonces, tiene un poco que ver con lo que les conté recién del árbol de la vida, de los reinos, tiene que ver con evolución en el fondo, porque si ustedes se fijan, las primeras formas de categorización de los seres vivos, sobre todo bajo estas categorías que ustedes ven aquí, fueron en base a diferencias anatómicas o morfológicas entre los seres vivos. O sea, en el fondo fueron clasificando en categorías según características más bien anatómicas. Por ejemplo, mamíferos que tengan clavícula y dedos prensiles, o, o no sé, o que tengan pelo y glándulas mamarias, o que tengan rostros planos y visión tridimensional. O sea, son características anatómicas, no son análisis de genes o de proteínas, ¿entiendes? O sea que esto se supone que se empezó a complementar con el avance de la genética. Este sistema clasificatorio se complementó en algunos casos se corrigió, en otros casos se mantuvo, ¿ya? Porque recuerden que son millones y millones de especies las que existen en la Tierra, ¿ya? Entonces, en términos generales, este orden clasificatorio que ven aquí se mantiene desde el siglo XVIII, o sea, que tiene como 300 años de antigüedad. Y se ha usado como base para los sistemas clasificatorios actuales, que como les dije, aparte de las características anatómicas o morfológicas para comparar dos seres vivos, le agregan además el análisis genético, que era lo que yo le estaba comentando aquí. Comparan secuencias de ADN o genes comunes, por ejemplo, que comparten todos los vertebrados, los secuencian y los comparan, y ven las regiones de similitud y de diferencia. Y en base a eso van estableciendo relaciones de parentesco o de similitud o de mayor lejanía, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en evolución, ¿ya? Así que por ahora, evolución se supone que entraba en mención hasta el año pasado. No sabemos lo que va a decir el DEMRE el lunes o la próxima semana, ¿ya? Pero hasta el momento esto lo veíamos el año, se veía, ¿cómo se llama? En mención, ¿ya? Esto que puse aquí es una página que pueden ustedes entrar que se llama itis.gov, que es el sistema de información integrado taxonómico, donde ustedes ingresan un nombre, ingresan un nombre científico. También pueden ingresar un nombre animal, un nombre común, ¿ya? Pero está en inglés, es el único tema. Pero si ponen un nombre científico sería ideal, y la I le arroja todas las categorías taxonómicas, tanto actuales como antiguas, para ese animal en particular. ¿Ya? Entonces, para que los que les interese la taxonomía puedan meterse aquí, ¿ya? Ya, chicos y chicas, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. La verdad es que hoy día vimos fundamentalmente niveles de organización biológica y vimos categorías taxonómicas, fundamentalmente dominio, reino,
filo, clase, orden, familia, género y especie. Esta materia, como les dije, está relacionada más que nada con evolución, ¿ya? Así que en principio estaría más relacionada con temas que deberían ver con mención. Pero como les dije, como estamos con ese tema de la adaptación curricular, podría ser que de ahora en adelante se pregunte en módulo común obligatorio, porque van a meter de alguna forma evolución, ¿entienden? No sé si tienen alguna duda, consulta, chicos y chicas. O Mariano, algún comentario o algo así, porque ya lo vamos a ir dejando hasta aquí. No, profe, todo claro. Todo claro, profe. Ya, súper. Ya. Eso sería, chicos. Ya, la verdad es que no sé qué más podría mostrarles para, a ver, no sé. Eh, les voy a mostrar algo que quiero que vean. No sé si está Mariano ahí. Ya no hay de qué. Gracias a ustedes por participar. A ver, dejen ver acá. Si no me equivoco. A ver, espérense. No sé dónde lo dejé. Voy a poner. Ya. Ya, hay algo que quiero mostrarles. Y se llama One Zoom Tree of Life Explorer. Ya, no hay de qué, chicos y chicas. Se llama One Zoom Tree of Life Explorer. Aquí tienen prácticamente todas las, mayoría de las especies conocidas, y las tienen clasificadas según un criterio filogenético evolutivo, ¿ya? Y los tienen además según linaje evolutivo, o sea que los tienen relacionados con el registro, ¿cómo se llama? Fósil. Los tienen relacionados con el registro fósil y además, como les dije, hacen comparación de secuencias de genes. Se llama onezoom.org y es el árbol de la vida o el Tree of Life, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí pongo un humano, o sea, human, entonces el sistema, a ver, no veo bien qué dice ahí. El sistema, por ejemplo, me busca el animal, bueno, aquí me dice bacteria humana intestinal, pucha, aquí, humano, eso. Entonces yo busco y el sistema solo me va a buscar, no sé si se dan cuenta que es gigantesco este árbol, ¿ya? Es gigantesco, porque tuvo que aumentar no sé cuántas veces el árbol gigante que les mostré. Y cuando ustedes van, por ejemplo, 6 millones de años atrás, y me empieza a decir cuáles son las especies en las cuales comienza a generarse la divergencia evolutiva. Esto lo voy a mostrar después cuando veamos evolución, ¿ya? Pero les quiero decir que como programa lo encuentro genial, ¿ya? Y además que integra la categoría de clasificaciones taxonómicas. Ya, chicos, así que eso sería por hoy. Sí, ahí lo exploran sobre todo los que les interese la parte de evolución y quieran dar mención de biología, ahí lo pueden como investigar. Ya, eso sería, chicos. Lo dejo hasta aquí entonces. Gracias, profe. Chao, profe.